Segundo. Bien, bueno, vamos a continuar entonces con lo que hicimos o desarrollamos la semana pasada, que dimos inicio al tema de las series de potencias, pero empezamos con la serie de Taylor. Bien, entonces, en la clase pasada habíamos definido el polinomio de Taylor, de grado n, y habíamos visto algunos polinomios para ciertas funciones. Habíamos hablado del error, ¿no? Del error de este polinomio, ¿no? Entonces habíamos hablado que si nosotros teníamos que la derivada enésima de esa función, ¿no?, estaba acotada, ¿no?, entonces el error que se comete, ¿no?, cuando se aproxima en x cerca alrededor del x igual a a, está dada por estas cotas, ¿no? Están acá. Bien, entonces, aquí hay una definición que habla justamente, ¿no?, de los errores que se tiene al aproximar, ¿no? Por ejemplo, se dice que el número x asterisco aproxima a x con cifras decimales exactas si d es el mayor número natural que cumple lo siguiente, ¿no? El valor absoluto entre el valor real menos el valor aproximado es menor que 0.5 por 10 a la menos d. Entonces, esta es la expresión, ¿no? Cuando me hablan de cifras decimales exactas, entonces esto de acá es como el error, ¿no? El error absoluto, podría decirse. El error absoluto. Entonces, ese error absoluto es menor que 0.5 por 10 a la menos d. Esto es una aproximación que se usa más en numérico, ¿no? Cuando se quiere aproximar, bueno, se usa esta relación, ¿no? X actual menos X anterior, menor que esta relación. Entonces, centrémonos un poco en esta parte, ¿no? El error menor que 0.5 por 10 a la menos d cuando quiero aproximar con d cifras decimales exactas. Y lo otro sería, pues, que x' aproxima a x con d cifras decimales significativas, ¿no?, si d es el mayor número natural tal que cumple lo siguiente, ¿no? X menos X asterisco en módulo dividido entre X menor que 5 por 10 a la menos D. 5 por 10 a la menos D. Entonces, si esta relación se da, se dice que D, que se aproxima con D cifras decimales significativas. Es muy poco usual que suelen pedir generalmente esto, ¿no? Pero bueno, se da, porque generalmente piden cifras decimales exactas. Y este de acá es como el error relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque comparas el error aproximado entre el valor exacto, ¿no? Entonces, es una especie de error relativo. Bien, entonces habíamos visto, estábamos viendo un problema, ¿no?, donde se determine el polinomio de menor grado para aproximar el valor de e con 7 cifras decimales exactas, ¿no? Entonces, 7 cifras decimales exactas. Entonces, aquí, bueno, el polinomio de Taylor de grado n sería un polinomio que tiene esta forma, ¿no? Y obviamente para que sea igual a la función exponencial, pues tiene que sumarse un error, ¿no? Ahora, como estamos alrededor de x igual a 0, o sea, cuando a vale 0, entonces tenemos el error, ¿no?, de este polinomio, ¿no?, el error de esta
evaluada en x y en 0, ¿no? Donde se supone que x va a ser pues lo que yo quiero aproximar, ¿no? Donde quiero aproximar al x, ¿no? Por ejemplo, si estoy alrededor de 0, entonces probablemente yo quiera aproximar pues para x igual a 1, o para x igual a 0.5, cosas así, ¿no? Tanto para atrás como para adelante, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, como esta función es conocida y sus derivadas también son rápidas, entonces nosotros teníamos aquí que la derivada n más 1, bueno, obviamente para cualquier derivada enésima, ¿no? Siempre es la misma, ¿no? Ahora es una función creciente para todo x, ¿no? La función creciente, la función exponencial. Entonces, bueno, como me piden que yo calcule aquí e, entonces significa pues que x es igual a 1, ¿no? Porque yo quiero, mi función es sea la x, y yo la aproximaré a e cuando x vale 1, ¿no? Entonces mi x es igual a 1, mi a es igual a 0, ¿no? La serie lo estoy encontrando alrededor de a igual a 0. Entonces es lo que tengo. Bien, entonces en el intervalo de análisis, obviamente siempre es de a hasta x. En este caso de a hasta 1, entonces, pero como a vale 0, estaría analizando de 0 a 1, ¿no? Ese sería aquí mi análisis. Entonces, aquí, como es creciente, bueno, entonces yo tengo que la función exponencial, por ejemplo, estaría acotada, ¿no? Por e a la 1 y a la 0, ¿no? Entonces, para cualquier x que esté en este tramo, ¿no? Entonces, siempre estaría acotada por estos números. Entonces, eso por un lado, ¿no? Bien. Bien, entonces, de la parte de errores, ¿no? Tendríamos esta expresión. Esto lo sacamos de la anterior, ¿no? De aquí, ¿no? De esta parte. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Tendríamos esta expresión general, ¿no? Pero como nuestro x es 1, porque lo que nosotros queremos es aproximar solamente entonces el x es 1, entonces podemos esta relación obtener algo más sencillo, ¿no? Reemplazando entonces x igual a 1, nosotros tenemos que el error en 1, 0, para x y 1 y para a 0, sería mayor o igual que 1 sobre n más 1 factorial y menor o igual que e por 1 sobre n más 1 factorial. Y ahora viene la cota, ¿no? El e es un número que es menor que 3, entonces este de acá es menor que 3 por n más 1 factorial, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Bien, entonces, bueno, si nosotros reemplazamos el e en la fórmula, sería algo así, ¿no? Porque el x vale 1, ¿no? Sumatoria de, de 1 k factorial más toda esta expresión, ¿no? Bien, entonces como nos piden calcular con 7 cifras decimales exactas, entonces recuerda que este a la n un 0 está acotado por este número. Entonces, como quieren con 7 cifras decimales exactas, este es el error absoluto, el error absoluto. Entonces, ese error absoluto tiene que ser acotado por 0.5 porque será menos 7, dado que se quiere que tenga 7 cifras decimales exactas, ¿no? Y ya, ahora sí, ¿qué hago aquí? Pues lo que hago es empezar a tantear, dar valores a n. ¿Qué valor de n satisface esta relación? Y eso lo puedo hacer con una resta, ¿no? Porque como voy a usar una calculadora, entonces puedo pasar a restar desde aquí. Y cuando me salga negativo, pues ya habré logrado el objetivo, ¿no? Entonces, de esa manera, no hay forma de equivocarse. Bien, entonces verificamos, por ejemplo, que aquí que n es igual a 11. Entonces, es el mínimo valor que cumple. Entonces, la exponencial en x sería toda esta expresión, ¿no?
para él, ¿no? Y si quiero calcular x igual a 1, entonces simplemente reemplazo x igual a 1 para calcular e, y reemplazo x por 1, ¿no?, en esa expresión, y habré calculado con 7 cifras decimales exactas. Bien, entonces, la parte de errores, ¿no?, generalmente es usado justamente para determinar qué grado del polinomio se requiere como mínimo, ¿no?, para aproximar, ¿no? Porque, bueno, si ese aproxima ya, el N11 aproxima, con más razón me aproximará el polinomio de grado 12, 13, 14, 15, ¿no es cierto? Con más razón, ¿no? Ahora, mucho juega también las acotaciones, ¿no? Tienen que tratar de acotar de la manera más precisa, no lo más posible, ¿no? Porque si no, si es muy, eh, la aproximación o la acotación no es muy buena, entonces puede que me dé resultados de n mayores, mm, que el mínimo, ¿no? Y la idea no es esa. La idea no es esa, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces, con la teoría de errores. Bien, este es en principio el primero. No es el único, ¿no? Bien, entonces aquí hay un error, la forma de Lagrange para el error, para su resto. Es la más utilizada, es la más utilizada. Si C pertenece al intervalo AX o XA, ¿no?, recuerda siempre, ¿no?, cuando en esta parte A es alrededor de donde estás encontrando la serie de Taylor, ¿no? Y X es el valor que tú piensas aproximar, ¿no? Siempre hay un valor al cual yo quiero aproximar. Bien, entonces, el error de Taylor dice, bajo esta premisa se puede aproximar por lo siguiente, ¿no? La derivada n más 1 evaluada en C, ¿no?, por x menos a elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Esta es llamada la fórmula de Lagrange del resto. Entonces, como este es el error absoluto, entonces lo más probable es que nos pidan pues con cifras decimales exactas, ¿no? Porque las significativas van con el error relativo, ¿no? Y con el error relativo significa que pues que nos falta la información del valor verdadero, ¿no? Entonces, no es muy común que pidan las cifras significativas. Bien, entonces, aquí, ¿no? Bueno, también se le dice el error de truncamiento. Entonces, lo puedo acotar, ¿no? Bien, entonces, aquí lo acotamos. El que tendríamos que acotar básicamente es este señor de aquí. Y eso va a depender, ¿no? Por ejemplo, esta es una función. Al final esto es una función y yo quiero acotar esa función. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esa función puede tener esta característica creciente. Entonces, como yo quiero menor o igual, entonces yo tengo un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces, supongamos que le pones al mínimo m y al máximo m. Entonces, acotando este de aquí, la función f en n más 1, ¿no? En general, se puede acotar en el extremo, ¿no? C podría ser el extremo, entonces, ¿no? O también puede ser de esta figura, ¿no? Decreciente, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, el máximo está aquí y el mínimo está aquí, ¿no? O sea, se invirtieron los bordes, ¿no? Y bueno, entonces, como yo quiero acotar, entonces tomaré pues el valor máximo en el primer punto del intervalo, ¿no? A X, ¿no? Y bueno, la más tediosa quizás sea, si que sea bien escrito, por ejemplo, es que tú tengas en ese intervalo, pues tengas algo así, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que este sea el M. A ver, entonces este sería el M. No, no, el M no. A ver, acá tendríamos un punto, puede ser así o puede ser así, ¿cierto? Entonces la teoría que dice, si en el intervalo que estás analizando, que puede ser
A y X, ¿no? A y X, los intervalos, digamos así. Entonces, si tú tienes una función continua, que la derivada lo es, ¿no? Esa función en derivada de n más 1 lo es, entonces el mínimo y el máximo se encuentran en los extremos o en el punto crítico, ¿no? Entonces, los puntos donde uno analiza, básicamente, tienen que ser este punto y este punto. Ahí debo determinar cuál es el mínimo y el máximo, ¿no? Lo mismo en el otro caso, ¿no? Entonces, en los extremos y en el punto crítico, ¿no? Entonces, me interesa analizar lo que sucede en los extremos y en el punto crítico, ¿no? Claro, siempre y cuando el punto crítico esté en el intervalo, ¿no? Si no está en el intervalo, no me interesa. No me interesa. Me interesa saber si es creciente o decreciente, ¿no? Entonces, esa sería una forma de acotar, ¿no? Una forma de acotar este error, ¿no? Analizar esta derivada, ¿no? Analizar esta derivada. Cómo es en el intervalo, ¿no? En cuestión, ¿no? Dependiendo del X que me dicen, uno de ellos será. Bien, entonces, esta es la primera parte. Vamos a ver. Por ejemplo, dice, aquí me dan una función, ¿no? Me dan la función raíz de 1 más X, ¿no? Y me piden que determine el polinomio de Taylor de tercer grado alrededor de X igual a 0, o de A igual a 0 en este caso, ¿no? Luego pide que calcule el error de truncamiento para X menor o igual a 0,2. Recuerda que el error de truncamiento también es el error absoluto, ¿no? Es el error absoluto. Y finalmente pide que haya P evaluado en 0,1. Obviamente con el polinomio encontrado, ¿no? Bien. Entonces la función es raíz cuadrada de 1 más X, ¿no? Vamos a encontrar las derivadas, ¿no? En X igual a 0, ¿no? Porque la pregunta nos dice claramente, ¿no? Alrededor de A igual a, bueno, debería decir A igual a 0, ¿no? Porque hemos usado ese término. Pero bueno, cuando dice alrededor, ya asumimos que en realidad es el A vale 0. Bien, entonces empezamos, ¿no? Primera derivada, 1/2, 1 más X a la menos 1/2. Volvemos a derivar, menos 1 sobre, acá sería 2 al cuadrado, por 1 más X a la menos 3/2. Tomamos la primera y segunda derivada en 0, y nos queda 1/2 menos 1/4, ¿no? Aquí la tercera derivada, 3 sobre 2 al cubo. Bueno, aparentemente hay una regla de formación, ¿no? No muy sutil, pero hay una regla de formación, ¿no? Y así vamos calculando las derivadas, tercera, cuarta, y evaluamos en 0, ¿no? En 0. En la primera nos pedía simplemente que encontremos el polinomio de Taylor de tercer grado, ¿no? Entonces, bueno, con tercer grado ya tengo con 3 suficiente, ¿no? Entonces acá será, pues, de acuerdo a la fórmula, sería mm, el f en 0, que es 1, más la derivada en 0 entre 1 factorial por x, ¿no? Luego más la segunda derivada entre 2 factorial, esto sería menos 1/8 por x al cuadrado. El otro sería 3 sobre 3 factorial, ¿no? Y eso es 6, ¿no? 48, 3 sobre 48x al cubo. Entonces, este sería nuestro polinomio. Este sería nuestro polinomio. Bien, entonces, este polinomio, ¿no? Obviamente me va a servir. Bueno, en la parte C me piden que calcule, ¿no? Que calcule la función en x igual a 0,1, creo me piden. Acá está, ¿no?
Calcule P de 0,1, ¿no? Entonces, acá me pide primero que calcule el error de truncamiento para un X menor que 0. O sea, el extremo va a ser 0,2, ¿no? El extremo. A este extremo. Entonces, bueno, como hemos calculado el polinomio de 3, entonces la que interviene es la derivada cuarta, ¿no? Porque en la fórmula siempre, ¿no? Si yo utilizo un polinomio de grado 3, en mi fórmula de error aparece la derivada siguiente, o sea, la derivada cuarta. Y la derivada cuarta, no sé, esta está mal, creo. Sí, está mal, ¿no? No es la fórmula, ¿no? La derivada cuarta no es este señor. Pero el resultado, no estoy seguro si este de aquí está evaluado. Vamos a ver si lo evalúan, a ver. Bien, entonces, a ver, esta función, la derivada cuarta, no tiene punto crítico, ¿no? Porque esta función de la derivada cuarta está en -1 indefinida, de 0 para adelante es definida, ¿no? Es definida, ¿no? No tiene punto crítico, entonces esta función, si no tiene punto crítico de 0 para adelante, entonces significa pues que o es creciente o es decreciente, ¿no? Entonces el máximo va a estar dado por los valores que se dan en los extremos. Eso va a ser, ¿no? En los extremos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces aquí habría que corroborar, ¿no? Esta no es la derivada cuarta. Esta es la derivada n más 1, ¿no? Tiene que ser la n más 1 de la fórmula, ¿no? Como hemos usado 3, tiene que ser cuartas. Eso es correcto, ¿no? Bien, entonces aquí, a ver, si corroboran, si esto corresponde a la derivada cuarta en los extremos. ¿Cuál es el extremo? 0 y 2, ¿no? 0 y 2. A ver, me corroboran eso. Y bueno, de acá yo puedo acotarlo. El máximo hasta 1 podría ser, ¿no? Porque ya 0,93, redondeando 0,9, ¿no? Redondeando a un dígito, ¿no? Pero tranquilamente podría usar 1, ¿no? El máximo 1, ¿no? Bien, espero que lo hayan corroborado ya. Profesor, era con la otra Sí, fórmula, ¿no? Era con la otra fórmula, ¿cierto? es con la, claro, esta no es la fórmula, porque esta no es la derivada cuarta. La derivada cuarta está en la página anterior, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? Y yo quiero el máximo de esta función, porque quiero acotar esta derivada, lo quiero acotar entre 0 y 2, creo que dije, o 0,2. No sé cuál era, a ver. 0 y 2, entre 0 y 2. Entonces, la ventaja es que el punto crítico acá no es solamente tiene un punto crítico, ¿no? El punto crítico es donde la derivada es 0 o la derivada no existe, ¿no? Entonces, fuera cual sea el caso, es -1, ¿no? Eso significa entonces que, pues en el otro lado, la función está creciendo o está decreciendo, ¿no? No presenta ya altibajos, ¿no? No presenta ya altibajos. Entonces, solamente me interesan los valores en los extremos para determinar el mínimo y el máximo, ¿no? O para acotarlo, ¿no? O en todo caso, si te encuentras una cota, ¿no? También para él, ¿no? O sea, algunas veces las cotas pueden darse por el cálculo diferencial, ¿no? Otras veces las funciones tienen una particularidad, ¿no? Que tú te das cuenta quién es lo que lo acota, ¿no? Entonces también sirve, ¿no? Ya, también sirve ello. Bien. Entonces, bajo esa premisa y suponiendo que esto es cierto, bueno, entonces tendríamos que E3, ¿no? Sería pues
es x menos a, ¿no? Recuerda que es x menos a aquí, ¿no? Pero recuerda que tu x es 0.2, ¿no? Disculpa. Acá le he puesto 0.2, a ver, ¿por qué? X menos a y elevado a la n más 1, el n vale 3, porque estamos en un polinomio de 3, entonces a la cuarta sobre 4 factorial, por la cuota, ¿no? La cuota. A ver, a ver. No, acá es para x menor o igual que 0.2, ¿no? Es 0.2. Claro, es 0.2. Entonces acá este debe ser 0.2, ¿no? Hasta 0.2. Y acá no tiene punto crítico en esa parte, ¿no? Entonces aquí mi x, ¿no? Mi x es 0.2, mi a es igual a 0, ¿no? Entonces x menos a es 0.2, 0.2 a la potencia n más 1, sería 4 sobre 4 factorial, y por la cuota de la derivada, ¿no? Entonces acá esto sale 0.00006, ¿no? Este sería entonces el error. Y finalmente calcular P en 0,1, ¿no? En 0,1. Entonces P de 3, ¿no? Es el polinomio P de 3, que tenemos la aproximación. Entonces todo esto de acá da lugar a que el resultado sea 1.0488. ¿Qué tanto he aproximado bien? Bueno, hemos exigido que sea menor que... Bueno, un polinomio, no hemos exigido, hemos usado un polinomio no de grado 3. Bien, entonces, este sería cómo se aplica. Entonces, bueno, básicamente en los ejercicios de encontrar el error de truncamiento o aproximar con cifras decimales exactas, tiene que ver con encontrar el grado del polinomio, ¿no? Y el grado mínimo también, ¿no? Algunas veces se pueden pasar en uno, de repente, por la forma como acotan, ¿no? Que de repente no es la más idónea porque se busca el mínimo, ¿no? Pero bueno, se puede pasar, no puede pasar. Pero lo que sí, no pueden pasar tampoco ya demasiado, ¿no? O sea, se pueda considerar algo, ¿no? No una buena acotación, pero estaba acotando, ¿no? Pero dar como respuesta un valor alto de n, ¿no? No es una forma clara de encontrar el n, porque así, bueno, yo puedo dar mi respuesta con n20 y ya me aseguré de que cumple la condición, ¿no? Pero no, la idea es encontrar el mínimo, y en su defecto, pues el más cercano al mínimo, ¿no? Pues, o sea, con las reglas que hayan usado para acotar, ¿no? Pero que sean reglas, obviamente, correctas, ¿no? Que acoten correctamente. Bien, entonces, esa sería la parte de la resolución, ¿no? En este ítem, ¿no? Bien, entonces, este problema ya se hizo prácticamente, calcula el valor de E con un error menor que 10 a menos 6, ¿no? Este ya es error más de truncamiento, ¿no? Acá ya error de truncamiento, ¿no? Cuando dice un error menor que 10 a menos. Entonces, el NA, el N quizá, ¿no? Que sale ahí el error que dicen, ¿no? Menor que 10 a la menos 6. Entonces, generalmente siempre buscas primero que acotar esto, ¿no? Tratar de encontrar algo que dependa estrictamente de n, ¿no? De tal manera entonces que aquí ya tú puedes simplemente ir probando los n, ¿no? Ir probando, ¿no? Esa es la idea. O una función que no le pongamos n porque no hay que cumplirse con la función original, ¿no? Aquí también un ejercicio, ¿no?
se quiere hallar un polinomio, ¿no?, que sirva para calcular valores aproximados de la función e a la x seno de x, ¿no? Determine f de 0.5 con 3 decimales exactas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya no me dicen, por ejemplo, qué A voy a usar, pero como me están pidiendo f de 0.5, entonces mi x puede ser 0.5. Entonces, el A tiene que ser, uno busca el A cercano. Entonces, obviamente, hay dos valores que pueden ser considerados cercanos, el A0 y el A1. Entonces, si el A es 0, está hacia adelante el X, ¿no? El intervalo de aproximación sería X. Si es el 1, entonces el intervalo sería XA, ¿no? Entonces, pero obviamente es más familiar trabajar con alrededor de A de 0 que A igual a 1. Entonces, de aquí lo descartaría, ¿no? Por conveniencia, ¿no? No significa que no se pueda hacer, ¿no? Sí se puede hacer. Ya, sí se puede hacer. Bien, entonces descartamos esto y acá ya tendríamos que nuestro X va a ser 0.5, nuestro A lo vamos a tomar como 0. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver, ¿no? El error de la aproximación, vamos a considerarlo menor que 0.5 porque es al menos 3, porque nos piden con 3 cifras decimales exactas. Ahora, este error de acá es esta expresión, ¿no es cierto? ¿No? Por Lagrange, ¿no? De la fórmula de Lagrange. La derivada de n más 1 en c entre n más 1 factorial. Acá está, este es el x menos a, ¿no? Este es el x menos a. A es 0, x 0.5, 0.5 a la n más 1, ¿no? Este c, este valor c, la derivada en c, este c que estoy buscando acá, obviamente debe estar comprendida entre 0 y 0.5, ¿no? Entonces tengo que acotarla, ¿no? Tengo que acotarla porque este C es el comprendido. Entonces, como quiero acotarla, tengo que buscar pues el máximo, ¿no? Y bueno, para C que está entre esos valores, ¿no? Para C que está entre los valores. Entonces acá empezamos a tomar las derivadas, ¿no? ¿Y qué vemos, no? Por ejemplo, la primera derivada es a la x coseno de x más seno de x. La segunda derivada, 2 por coseno de x por e a la x. La tercera, 2e a la x coseno menos seno. La cuarta, menos 4e a la x seno. Entonces, te das cuenta que no hay una regla de formación. Y cuando no hay una regla de formación, entonces ahí hay, bueno, la primera forma, esta de acá la hemos usado de otra manera, tipo numérico en realidad, ¿no? Tipo numérico en realidad es lo que hemos usado. Entonces, no queda mm, eh, tipo numérico, es esto de toda esta expresión que es la derivada de dos aproximaciones sucesivas, ¿no? Recuerda que tú quieres encontrar la aproximación de la función, ¿no? Entonces, el polinomio n más 1 le restas el polinomio enésimo en el mismo x. Entonces, esto es una aproximación, ¿no? En módulo, ¿no? En módulo. Es una aproximación de lo que yo quiero. Pero esa justamente de aquí, bueno, va a ser igual a esta parte de aquí, ¿no? No igual, exactamente igual en realidad, ¿no? Que es una... no, sí es esta de acá, ¿no? Sí es esta, porque cada polinomio va agregando un término más, ¿no? Un término más, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitaríamos acotar, ¿no? Acotar. Que esta cota sea menor que 0.5 por 10 a la menos 3, ¿no? Que esto es básicamente también el error de Lagrange, ¿no es cierto? El error de Lagrange, ¿no? Es el error de Lagrange. Bien. Entonces, bien, cuando no tienes una regla general, entonces aquí tú tienes que dar valores, ¿no? Empezar de repente en 2, en 3, no sé, porque no se sabe qué grado será, tienes que buscar el menor, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa que pruebas con este de aquí? Por ejemplo. Entonces, si voy a usar F2 es porque el n va a valer 1, ¿no? O sea, acá tengo que ver, ¿no? ¿Qué n voy a usar, no? Entonces, n igual a 1, por ejemplo. Allá. Si uso n igual a 1, entonces acá se va a derivada 2, ¿no? 0.5 por 0.5 al cuadrado entre 2 factorial. Y esa cantidad, ¿no? Ya, derivada 2 está aquí. Entonces, con x igual a 0.5, ¿no? Y veo si esa cota, ese resultado es menor. Acá lo usé con 0.5, pero aquí hay un detalle, ¿no? Eh, yo debería usar más bien ver si esta función como es, ¿no? Porque recuerda que el mínimo, cuando uno acota, esto está en el extremo, está en 0, o está en 0.5, o está en el punto crítico, ¿no? Entonces, ¿tiene punto crítico? Esa sería la cuestión avisar, ¿no? Analizar. No lo tiene en los extremos. Probando el valor, bueno, lo pruebo. No cumple, me paso. Veo, si el error es muy grande, o sea, no se aproxima todavía, o sea, el restando esta cantidad está muy lejos de ser menor que 0, entonces puedo pasar al cuarto, pues, ¿no? ¿No? Y si veo que ya está cerca, voy probando en realidad de uno por uno. Entonces, cuando no se conoce la derivada general, ahí el problema, ¿no? Cuando se conoce la derivada general, o sea, se tiene una fórmula para la derivada general, entonces ahí se reemplaza la derivada general y, bueno, pues entonces se puede hacer más rápido el análisis, ¿no? Pero cuando no se conoce, no me queda otra más que ir probando, ¿no? Entonces, para la derivada cuarta, por ejemplo, ya voy a usar derivada cuarta, significa que n voy a usar 3, ¿no? Entonces, para n igual a 3, entonces significa que voy a aproximar con un polinomio de grado 3, ¿no es cierto? Entonces acá usaré derivada cuarta, que será esta función, 0.5 a la cuarta sobre 4 factorial, y acá esto sí es en realidad sobre un seno, y ese c debe ser entre 0 y 0.5. Entonces esta función también parece ser entre 0 y 0.5, no tiene punto crítico, ¿no? No tiene punto crítico, ¿no? Y entonces estará en los extremos. Ahora, como les dije, ¿no? Si es decreciente, bueno, el máximo estará en la primera parte. Si es decreciente, estará, no, si es decreciente está en el extremo izquierdo, ¿no? Si es creciente está en el extremo derecho, ¿no? Entonces voy jugando con eso y probando, ¿no? Y probando. Entonces esa búsqueda y prueba obviamente toma su tiempo, ¿no? Y eso es porque no hay una fórmula general para la derivada, ¿no? No hay. Entonces no queda más que probar, ¿no? Bien, eso sería con la regla que nos han dado Lagrange, ¿no? Con Lagrange. Bien. Entonces, para n igual a 5, por ejemplo, para un polinomio de grado 5, ¿no? Esta es la función derivada, ¿no? Y bueno, aquí no, yo lo hice tratando de usar la función de recurrencia de dos funciones consecutivas, pero en realidad acá en este curso el profesor se está ciñendo a la definición estricta, ¿no? Entonces en la definición estricta yo tendría que analizar esto de aquí, ¿no? Como yo quiero el módulo, ¿no? Como yo quiero el módulo, entonces el menos en realidad me va y me viene, ¿no es cierto? No tiene un problema el módulo, ¿no? El signo, ¿no? Porque yo quiero acotar el valor absoluto, ¿no? Entonces puedo analizar el 8 coseno nada más, ¿no? Y veo si esta función coseno para el x es creciente. Ya el x es creciente, el coseno de 0 es 1, el coseno es decreciente, ¿no es cierto? El coseno es decreciente, porque el coseno empieza en 1 y luego va bajando, ¿no? Hasta llegar a 0, ¿no es cierto? Entonces acá es decreciente, ¿no? Entonces el máximo valor para esta función parece que se va a dar justamente en 0, ¿no? En 0.5, ¿no? Pero igual no va a influir, no, creo que no influye porque sale igual menor, creo que es 0.0, sale 1, y a la 0.5. Sí, creo que no hay problema con eso. No hay problema. Acá entonces desde aquí
hay que darle una revisada. ¿Ya? Entonces, esta función con el más, ¿no? Porque acabo de analizar el más, ¿no? Va a salir 8 coseno de x. Bien, entonces acá revisar esta parte, ¿no? Y listo, con eso ya lo compruebo, me sale negativo, entonces mi n correcto es 5, ¿no? Obviamente, tuve que haber probado con n igual a 4 no cumple, ¿no? Ojo, ¿no? N igual a 4 no cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque si n igual a 5 cumple y no he probado con n4, yo tendría que probar con n4, porque de repente n4 es el menor valor de n que cumple. Entonces eso también hay que tener cuidado, ¿no? Generalmente la mayoría, casi todos, lo que hacemos es buscamos un n, ¿no? Tanteando un n. Vemos que, no, que todavía falta, aumentamos el n. Veo que me pasé, empiezo a retroceder, empiezo a retroceder, ¿no? Para determinar el valor mínimo, ¿no? Porque si no he hecho eso, entonces de repente la respuesta estaba en n igual a 5 y yo doy 7, ya es demasiado, ¿no? Demasiado. ¿Preguntas aquí, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo claro Ah, entonces? profesor, Bien. una pregunta. ¿Por qué siempre es 0,5 y por 10 a la menor número decimal? ¿Puede ser qué? No, ¿por qué siempre es 0,5? O sea, por ejemplo, cuando te dice, antes dijo, en la fórmula cuando dijo que era, tiene que ser menor que igual 0,5 por 10 a la menos d, ¿por qué sale el Ah, 0,5? esa es una definición. Esto es cuando quieres que sea menor, que la aproximación sea con d cifras decimales, 3 cifras decimales exactas. Entonces, esta es la expresión que por la cual debes acotar. 0,5 por 10 a la menos 3, porque yo quiero con 3 cifras decimales exactas. Es Ya, una definición de la teoría de errores. ya, profesor, gracias. Es una definición. Bien, entonces regresamos en 10 minutos.
Bien, vamos a continuar entonces. A ver. Bien, entonces, habiendo definido la serie de Taylor, disculpen, el polinomio de Taylor, eh, el error con que se aproxima un polinomio y determinado cómo se determina el polinomio cuando nos dan un error de truncamiento o nos piden que determinemos un polinomio que aproxime con cifras decimales exactas, ¿no? Que básicamente es acotación, ¿no? Ahora vamos a definir lo que es la serie de Taylor. Entonces, bueno, para este caso, la función debe tener derivadas continuas de cualquier orden, en x igual a, de cualquier orden, ¿correcto? Y bueno, entonces, eso significa que los restos que se van acumulando deben converger a cero, ¿no? La sucesión tiene que converger, porque cuando converge la sucesión a cero de restos, o sea, los excedentes, ¿no? A través de los polinomios de Taylor, entonces decimos que la serie de potencias de grado infinito converge a la función. Y esto es, entonces, f de x, en la función f de x, sería exactamente igual a un polinomio, pero de grado infinito. Claro, evidentemente nunca vamos a poder utilizar ese polinomio, ¿no? Pero nos diría, de cierta forma, que la función se puede escribir en términos de un polinomio infinito. Y obviamente el intervalo de convergencia, hay un intervalo de convergencia x menos a menor que r. Bueno, entonces, este r no tiene nada que ver con el r de acá, ojo. Este es el radio de convergencia del intervalo, ¿no? Entonces, bueno, si el r es un número finito, se trata de un intervalo. Si r, por ejemplo, fuera 0, sería pues un punto, o sea, simplemente la serie converge para x igual a nada más. Y el r, si fuera de infinito, significa que converge para todo x, ¿no? Eso es lo que significaría. Entonces, la serie de Taylor básicamente es la extensión del polinomio de Taylor, pero para un polinomio de grado infinito. Y bueno, hay funciones que cumplen estas condiciones y que podemos encontrar, ¿no? Polinomios polinomios infinitos que sean iguales a f de x. Por ejemplo, miren, bueno, a la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin es un caso particular de la serie de Taylor, porque la serie de Maclaurin lo único que tiene de diferente es que el A es 0. Entonces es conocida por la serie de Maclaurin, porque Maclaurin estudió esa serie, ¿no? Básicamente, ¿no? Se dedicó a esa serie. ¿Ya? Pero es un caso particular, es un caso particular. Por ejemplo, la serie de Maclaurin de la función f de x igual a de x es esta expresión, ¿no? Es el polinomio 1 más x cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial, así más x a la n sobre n factorial, y continúa hasta el infinito. Y claro, ¿no? Eso ¿por qué? Porque la función exponencial, ¿no? Tiene derivadas continuas de cualquier orden, ¿no? Entonces cumple con la condición que establece el polinomio de Taylor, ¿no? Cumple alrededor de cualquier x en realidad, ¿no? Pero esta serie es alrededor de a igual a 0, ¿no? Entonces cumple. Es decir, entonces quiere decir que yo puedo encontrar, ¿no? En realidad puedo encontrar e a cualquier valor, ¿no? E a la 10 si quiero, ¿no? Usando este polinomio de grado infinito. Si usara todo el polinomio, encontraría el valor exacto de a la 10, ¿no? Pero ya tú sabes que eso no es posible. Entonces, si estoy usando esta aproximación o este polinomio de Taylor para esta función exponencial e a la x, entonces si yo quiero calcular e a la 10, bueno, ¿qué grado del polinomio tendré que usar? Y ya viene el problema, otra vuelta retrocedemos al paso anterior, ¿no? Tengo que ver el error de truncamiento que me piden, ¿no? O cuántas cifras decimales exactas quieren.
que obtenga para esta aproximación, ¿no? Y de esa manera determinar, ¿no? Entonces, esa es la idea de esto de acá, ¿no? Pero en esta parte, más que la aproximación, en esta parte lo que nos van a pedir es básicamente el intervalo de convergencia de las series, ¿no? El intervalo de convergencia de las series. Y para eso van a existir criterios, ¿no? Criterios, ¿no? Y que tienen que ver mucho con lo estudiado, ¿no? El criterio de la razón, de la raíz, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos dicen determine la serie de Maclaurin de la función f de x igual seno de x alrededor de x igual a 0. Entonces, acá, obviamente, tú ya conoces, por ejemplo, que la función seno es infinitamente diferenciable, ¿no? Tiene derivadas de cualquier orden, y cualquiera de sus derivadas es continua. Entonces, satisface lo que dice Taylor, ¿no? Y es derivable en cualquier valor, ¿no? De x. Entonces, ahora piden la serie de Maclaurin de esta función. Bien, entonces, a ver, lo que tenemos que hacer acá, básicamente, será encontrar, pues, que f de x, ¿no? Sea expresado como un A0, ¿no? Más, como quiero alrededor de x igual a 0, o sea, pues A1 por x, ¿no? Más A2 por x cuadrado, ¿no? Y así, más AN por x a la n, más, y continuamos, ¿no? Hasta el infinito. Eso es lo que quiere. Y estos coeficientes, ya lo vimos, se van a obtener, ¿no? De los polinomios de Taylor, ¿no? Y eso hay que obtenerlo. Entonces, al final yo debo dar una respuesta a una sumatoria, ¿no? De una expresión genérica, ¿no? A sub k, ¿no? Por x a la k, ¿no? Y obviamente estos índices de acá me van a indicar, ¿no? Acá ya va a ser ya no hasta n, sino hasta el infinito, ¿no? Porque la función tiene derivadas de cualquier orden. Bien, entonces, a ver, vamos a dar 10 minutos para que lo hagan. 10 minutos nada más. A ver.
Bien, acabo de enviar el enlace. A ver, por favor, envíen la serie de Taylor de la función indicada. Muy bien. Vamos entonces a compartir entonces, ¿no? La pantalla. Bien, aquí tenemos una solución, ¿no? La función seno de x, la primera derivada coseno, la segunda menos seno, la tercera menos coseno, la cuarta seno, se repite la función nuevamente, ¿no es cierto? Bien, entonces la primera derivada sale 0. eh, mm, ¿La primera derivada sale 0? ¿Qué pasó acá? A ver, Ah, me confundí, profe. acá la emoción. La primera derivada es 1, la segunda es 0, la tercera es menos 1, la cuarta 0. Notamos entonces que f en 0, la segunda, la cuarta son ceros, mientras que la primera y la tercera se alternan en signo, quedando la función seno acá, por favor, más continúa, ¿no? O menos, como quiera. Y bien de acá le da la forma, ¿no? Él usó desde partiendo de n igual a 1, entonces 2n menos 1 porque son los impares, los secuentes impares. Cuando n vale 1, está aquí, x, 1, sí, este sería, ¿no? Menos 1, el primero 2 par, n más 1 es doble par, positivo. Entonces esta sería una forma de expresar. Bien, entonces aquí tenemos una serie de Taylor, ¿no? Ahora, aquí podemos aprovechar algo, ¿no? Para encontrar, por ejemplo, la serie del coseno. Eh,
esta parte de aquí, el lado derecho, es un polinomio. Y los polinomios son infinitamente diferenciables. Entonces, si derivamos esta expresión, por el lado izquierdo tenemos el coseno. Y por el lado derecho estamos derivando un polinomio, lo cual es fácilmente encontrar. Entonces, de esta manera, con la derivada, yo puedo encontrar, ¿no?, la función, el polinomio del coseno. También puedo usar la integral, ¿no? Porque yo sé que la integral del seno es menos el coseno, ¿no es cierto? Entonces, también puedo integrar polinomios, ¿no? Los polinomios son integrables. Entonces, la derivada y la integral son herramientas para encontrar nuevos polinomios a partir de series conocidas, ¿no? De series conocidas. Entonces, se puede utilizar, ¿correcto? Bien, entonces, esta parte está bien. Continuemos. Bien, entonces, ahora viene lo que llamamos la convergencia. Entonces, una serie de Taylor tiene esta forma. Bueno, en este caso hemos puesto el centro en x igual a c. Entonces, el intervalo de convergencia o campo de convergencia puede ser que un intervalo, todo el conjunto de los reales o el centro. La pantalla se ha congelado. O sea, congelado. Vamos Sí, bro. a ver, a ver. A ver, a ver. Ahora, ¿se puede visualizar Sí, ya se la ve, serie de profe. Taylor? Ya. Ok, entonces aquí tenemos la serie de Taylor, ¿no? Y el intervalo de convergencia, un intervalo, todo el conjunto de los reales o el centro. Ese va a ser el intervalo de convergencia. Entonces, de acuerdo a lo que salga, bueno, el radio de convergencia, por ejemplo, es R, entonces diremos que la serie converge ¿en dónde? Pues alrededor del centro. Entonces, obviamente, si el centro está aquí, entonces el intervalo será, pues, por el lado derecho C más R y por el lado izquierdo C menos R. Entonces, está convergiendo en el intervalo de C menos R a C más R. Eso sería 1. Luego, también diverge en el otro lado, o sea, fuera de ese intervalo, diverge. Y no se puede afirmar nada en los extremos. En los extremos. ¿No? Bien, entonces, cuando es un intervalo, ¿no?, pasa a este punto, ¿no? Si ya convergen todo el conjunto de reales, ya pues no hay intervalo donde diverge, ¿no? Y el caso más extremo es que converja solamente en el centro, ¿no? En el centro. Solamente para x igual a c, ¿no? Ahí nomás converge. Y sería una serie de números, ¿no? Ya no sería una serie de potencias. Bien, entonces, para determinar el radio de convergencia, ¿no?, se puede aplicar criterios utilizados en la serie de números reales. Entre ellos el del cociente o la razón y el de la raíz, ¿no? Entonces, tenemos una serie de potencias. Generalmente suele usarse de esta manera. Se suele identificar el término a sub k, y acá tengo x menos c a la n. Generalmente esto de aquí suele utilizarse cuando tú ves que las potencias son de este tipo, ¿no? A la n, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos te vas a encontrar potencias, por ejemplo, 2n, o diferente de n en cualquier caso. 3n, 2n más 2, no sé. Entonces ahí debes tener cuidado, ¿no? Ahí sería mejor aplicar el mismo criterio, pero a toda la expresión, ¿no? A toda la expresión. Aplicar a toda la expresión. Y de ahí, obviamente, tú sabes que una serie, cuando tomas todo, una serie converge cuando es menor que 1, ¿no es cierto? Entonces ahí buscas que acotar menor que 1. Y ahí para que te salga el integral de convergencia. Pero cuando es así con este tipo x a la n, entonces es más fácil agarrar para identificar el radio solamente el término a sub k.
Y eso es lo que hacemos, ¿no? Límite del cociente del término n más 1 entre el término enésimo, ¿no? De la sucesión de azúcar, de la sucesión azúcar, y bueno, si me sale L, ¿no? O en el que te la raíz también, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, el radio de convergencia es la inversa de este. O si quieres, tomas al revés, ¿no? De frente, ¿no? A sub n sobre n más 1 y te sale de frente el R, ¿no? El R. Bien. Entonces, de ahí salen dos cosas, ¿no? Por ejemplo, si R es igual a 0, entonces converge solamente para X igual a C, ¿no? Converge solamente para X igual a C. Si R es mayor que 0, bueno, entonces converge en este intervalo. Y en los extremos, bueno, no podemos decir nada, así que se debe analizar las series por separado, ¿no? En los extremos básicamente es, como ya vas a reemplazar el X, se convierte en una serie de números, ¿no? Una serie de números. Entonces, esta es la parte que, la última parte de este tema, ¿no? De series de potencia, ¿no? En la convergencia, ¿no? La convergencia. Bien, por ejemplo, miren, acá. Aquí, por ejemplo, me dan una serie, ¿no? Esta serie, pero observemos dentro de, la potencia está bien, pero observemos adentro cómo está, 3x menos 2. Entonces, nuestra serie debe tener la forma de x menos un centro a la n. Entonces debemos darle forma. Debemos darle forma. Bueno, entonces podemos factorizar 3. Entonces saldría 3 a la n, y con este 3 a la n se van a cancelar, ¿no? Entonces, y me quedaría x menos 2 tercios. Entonces me queda esta expresión. Entonces aquí ya tengo mi centro, 2 tercios, ¿no? Y mi término a sub k sería solamente 1 sobre n, o a sub n, ¿no? Bien, entonces, aplicando el criterio de la razón, hacemos el cociente entre el término n más 1 y el término n. Bueno, entonces aquí al hacer el cociente me sale que el límite vale 1, o sea, n vale 1. Por tanto, entonces, como r es la inversa, el r sigue siendo 1. Eso significa que el radio de convergencia, ¿no? El radio es 1, ¿no? Y el centro es 2 tercios. El centro es 2 tercios. Y de ahí entonces lo único que hacemos es encontrar ese intervalo. Entonces, x menos 2 tercios sería menor que 1 y mayor que menos 1. Despejando el x, me queda entonces que está en este intervalo. Entonces, este va a ser mi intervalo, ¿no? Donde yo estoy seguro que converge. En el complemento, pero sin los extremos, diverge. Ahora, falta analizar en los extremos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, para x igual a menos un tercio? Bueno, entonces, el x igual a menos un tercio lo tenemos que reemplazar. Lo tenemos que reemplazar. Entonces, lo reemplazamos en la serie, ¿no? Aquí donde hemos puesto. Entonces, como x vale menos un tercio, menos 2 tercios, menos 3 tercios, o sea, menos 1. Entonces quedaría menos 1 a la n, sobre n, ¿no? Entonces, este tipo de series ya hemos visto, es una serie alternante. Es una serie alternante, ¿no? El término b sub n para mí es 1 sobre n. Entonces, esta sucesión es creciente, es mayor, disculpen, primero es positiva, es decreciente, porque la derivada sería menos 1 sobre n cuadrado, es decir, pongo una función f de x y pongo 1 sobre x, ¿no? Es decreciente, y el límite vale 0. Entonces, por el teorema de las series alternantes, esta serie converge para x igual a menos un tercio. Entonces, al menos ya en este extremo, yo sé que converge. Yo sé que converge. Ahora, ¿qué pasa en el otro extremo? Entonces, en el otro extremo, igualmente, reemplazo 5 tercios. 5 tercios menos 2 tercios es 3 tercios, y eso saldría 1, y me quedaría esta expresión. Pero esta es la serie armónica, ¿no? Porque esto queda 1, 1 sobre n, y ya la serie armónica sabemos que es divergente. Entonces, el integral de convergencia sería este de aquí, ¿no? Este sería el integral de convergencia. Entonces, eso significa que
yo puedo encontrar ahí el f en x, ¿no? Para x para cualquier x que está aquí, ¿no? Ahí yo voy a hacer, estoy seguro que va a converger. Fuera de eso, no. Bien, entonces, de eso se trata esta parte, ¿no? De determinar el intervalo de convergencia de la serie, ¿no? A modo de ejemplo, ustedes pueden determinar, por ejemplo, el intervalo de convergencia de la función exponencial, ¿no? El intervalo de convergencia de la función seno de x, y de las funciones que son conocidas que convergen para todo x, ¿no? Entonces, ellos ahí lo pueden encontrar en cualquier texto, ¿no? En los textos de series se van a encontrar muchas series. Entonces, hasta el momento ya les he dicho que ustedes pueden usar la derivada y la integral para encontrar series a partir de otra serie, ¿no? O sea, si yo conozco una serie, puedo emplear la serie conocida, ¿no? Para encontrar la otra, ¿no? Entonces, todo es cuestión de estar claro en mis conceptos de derivada e integral, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, determina el intervalo de convergencia de esta serie. Aquí aplicando el criterio de la raíz, por ejemplo, ¿no? Ya solamente por criterio, ¿no? Raíz enésima me queda este de acá. Entonces yo quiero que converja. Y aquí estoy aplicando el otro criterio, ¿no? Por ejemplo, acá yo utilizo todo el grupo, ¿no? Todo el grupo. No solamente la sub K. Pero como yo quiero que converja, yo tengo que decir que va a converger para menor que 1. Entonces, entre 1 y menos 1. Y de ahí me sale que el intervalo de convergencia es 4, abierto. Pero en el extremo 2 primero, 2 menos 3 menos 1 a la n, el cual es divergente, ¿no? Porque este de acá es menos 1 para impares, 1 para pares, diverge. Entonces, divergente. En el extremo 4, 4 menos 3, 1, también es divergente, ¿no? Esta es una sumatoria de números, ¿no? 1, 1, divergente. Entonces, el intervalo de convergencia finalmente solamente es este de acá, ¿no? Bueno, no salió el resto de la diapositiva. No salió, creo que no hay. No salió, se quedó. Bien, entonces, a modo de terminar, también, por ejemplo, les puedo indicar algo, ¿no? Ustedes han visto hace un momento que, por ejemplo, la función exponencial de x es 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, ¿no? Más x cubo sobre 3 factorial, y así todos los términos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren conocer la serie de e a la x cuadrado, entonces aquí también se puede usar la sustitución. Como esto ya lo conoces, ¿no? Entonces reemplazas x por x cuadrado. Entonces al reemplazar por x cuadrado, te quedaría 1 más, acá sería x cuadrado, el otro sería pues x a la cuarta, sobre 2 factorial, y así, x a la 2 al cubo, 2 por 3, 6, x a la 6, 6 factorial, y así va generando la otra serie. O sea, esto de acá se conoce como sustitución. Entonces, la sustitución, ¿no? La integral, la derivada, son herramientas para determinar series a partir de otras series, ¿no? De series conocidas. Bien, si no hay ninguna pregunta, daríamos por finalizado la sesión del día de hoy. Bien, entonces, eso sería todo. Que tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo el próximo jueves. Que tengan buen día. Pero, profe. No, profe. Nos vemos, muchachos.